Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Si tomas nota, como título le he puesto Amor en exceso. Y acompáñame a leer los primeros dos versículos, 14 y 15, y después oramos. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pues Dios bueno y Padre bueno, Señor, gracias Señor por permitirnos estar acá. Gracias Señor por mis hermanos, Señor, que están en sus casas escuchando tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que lo que hoy va a ser compartido, Señor, llegue a sus vidas, a sus oídos, Señor, y que, Señor, tú hagas algo, Dios, que nos transforme, Señor, por medio de ella, que nos hables, Señor, que nos confrontes, Señor, pero te pido, Señor, que no nos dejes igual, Señor. Necesitamos ser transformados, Señor, por tu palabra. Entonces pido, Señor, que este sea un momento de bendición para todos, Señor, y también pido, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, para poder compartirla. Dios, dirige tú, Señor, habla tú, Señor, y Señor, estamos aquí dispuestos, Señor, a escucharte. Así que toma este tiempo, Dios, y aquí estamos, Padre. Haz lo que tengas que hacer. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Efesios 3, versículo 14 al 21, amor en exceso. Y hoy veremos nuevamente una oración de Pablo por la iglesia. En capítulo 1, versículo 15 en delante, vimos una oración que ya había hecho Pablo. Y Pablo había orado 4 cosas: espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Pablo quería que nosotros conociéramos a Dios, pero no a nuestra forma, sino conocer lo que Dios dice de Él mismo, quién es Él, para que fueran alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, y para conocer cuál es nuestra esperanza y herencia en Él. También termina su oración para que conozcamos la supereminente grandeza de su poder, esa que resucitó a Jesús de los muertos. Y entonces hoy Pablo va a orar nuevamente por la iglesia en Éfeso, va a orar por nosotros, porque creo que es una oración que aunque es muy corta, es muy sustancial, se puede extraer mucho de ella. Me gusta la forma en que Pablo ora y comienza diciendo, por esta causa, nuevamente como en capítulo 3, versículo 1, Pablo dice, por esta causa. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo de la oración de Pablo? Pues básicamente lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas, que todos somos una nueva familia en Cristo, que ahora ya Dios por medio de Cristo quitó toda barrera para que tú, gentil, y los judíos seamos una sola familia en Él. Había toda esta discusión, todo este problema, y entonces Pablo ora porque ahora todos somos uno en Cristo. Y vimos la semana pasada que no fue como que se les ocurrió a Pablo y a los apóstoles ir a los gentiles, que el Señor mismo les dijo, vayan, tienen que compartir el evangelio a todos, y por revelación, por mandato, Pablo y los apóstoles empiezan a predicar el evangelio, y gracias a eso que no había sido revelado y que fue revelado de Dios a sus apóstoles, pues nosotros podemos estudiar hoy su palabra. El evangelio ha llegado a nosotros y vimos que la confirmación de que en verdad somos uno en Cristo es que también el Señor derramó su Espíritu Santo sobre nosotros, haciéndonos una iglesia, un edificio donde la piedra angular es Cristo y el fundamento son las palabras de los apóstoles y los profetas, y de ahí el edificio se va formando, es decir, la iglesia, cada uno de nosotros. Y entonces por esa causa Pablo está orando y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor
Jesucristo. Y también esto indica el final de esta teología que hemos estado viendo durante las últimas semanas, de esta teología cristiana. Y recordar, ¿no?, que Pablo está escribiendo esto, que está orando esto desde la cárcel. Está en un lugar incómodo, en un lugar donde no tiene libertad. Y ahí Pablo está teniendo ánimo para orar. Y imagina, ¿no?, Pablo, una vida difícil en el Señor, una vida de persecución, una vida donde lo golpearon, una vida donde ya tiene meses en la cárcel y aún él tiene ánimo para estar de rodillas. Y yo creo que Pablo es un ejemplo para nosotros en eso, porque muchas veces prueba viene a nuestra vida o las cosas no salen como yo quisiera que salieran y decimos, el Señor no me escucha. El Señor como que esto no me hace caso, ¿no? Y vemos que Pablo, aún estando en la cárcel, aún como le ha ido, él dice, aquí en la cárcel voy a seguir orando por ustedes. Aquí donde estoy, donde es incómodo orar, voy a seguir orando por ustedes. Y entonces creo que nosotros en los mejores y en los peores momentos de nuestra vida debemos de doblar rodillas para orar por nosotros, por la iglesia. Yo creo que aquí entre nosotros, allá en casa, hay alguien que necesita de mi oración. Hay alguien por el cual tú puedes estar orando, porque muchas veces solo vemos nuestros problemas, pero allá en casa, allá con el resto de la iglesia, pues hay necesidades. Y creo que debemos de tener el ánimo, a pesar de lo que está pasando en nuestra vida, para doblar rodillas ante Dios y orar por la iglesia. También dice que Él se pone de rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está orando a Dios, al Dios verdadero, por medio al Padre de Jesucristo. Ese es el Dios al cual Pablo ora, y yo creo que es el Dios que el mundo debería orarle. Yo creo que es al Dios que el mundo debería de ponerse de rodillas, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los apóstoles, de Jesucristo, de nosotros. ¿Por qué? Y muchas veces no pensamos rápidamente que mucha gente se pone de rodillas y pone su confianza en santos o en lo que sea. Pero ¿qué pasa, no? Que muchas veces nos arrodillamos y confiamos en nosotros mismos. Muchas veces no necesitamos un santo, una imagen diferente a Dios para ponernos de rodillas, sino muchas veces la confianza en nuestra vida está en nosotros mismos. Confiamos mucho en nosotros mismos. Y yo creo que el cristiano debe de dejar de confiar en sí mismo para que Dios sea el capitán de su barco, para que Dios sea quien dirija su vida. Muchas veces hacemos cosas porque creemos que somos capaces, y tal vez somos capaces de hacerlo, pero creo que deberíamos de decirle, Señor, Dios, hoy a dónde voy, hoy qué hago, hoy con quién hablo, hoy qué hago con esta situación, tengo este problema, ¿qué debo de hacer? Y no tomar el primer paso, no adelantarnos a Dios. Creo que debemos de dejar que Dios sea el que vaya diciendo por dónde tenemos que ir caminando, y entonces no doblemos nuestras rodillas a nosotros mismos. No confiemos en nosotros mismos, sino dejemos que Dios sea el capitán de nuestro barco, quien dirija nuestra vida, quien dirija nuestras acciones, nuestros pensamientos. Proverbios 3:5-6, todos los navegantes lo conocen. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y creo que poner nuestra confianza en el Señor es reconocer que sea lo que sea, todo va a estar bien, aunque no lo parezca. Y después en versículo 15 dice, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra.
En Cristo todos somos una familia, como ya lo hemos estado viendo durante las últimas semanas. Todos somos un cuerpo, todos somos un edificio en Cristo, somos la iglesia, y en Cristo toma nombre en los cielos y en la tierra, es decir, los santos que vivieron hace muchos años, los que vivimos ahora, los que están delante de la presencia de Dios, todos somos una familia en Él. Ahora, el concepto de familia creo que en estos días está roto, ¿no? Porque muchos cuando les hablas de familia dicen, no, yo a mi familia ni la quiero, mi familia está rota, pero creo que el estándar de la familia de Dios es algo más alto. Y la definición de familia es conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. Es decir, pues la genética te hace familia, o un papel, un acta de nacimiento, un registro te hace familia de alguien. Y creo que eso es lo que hace Jesús con nosotros. Por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario es que ahora tú y yo podemos ser parte de la familia celestial. Y no solamente eso, sino que Él hace como un acta de nacimiento, que es un derecho legal que tenemos tú y yo para formar parte de una familia. El Señor ahí en la cruz del Calvario también sella el acta, y entonces somos legalmente sus hijos por su sangre y porque Él lo consumó todo en la cruz del Calvario. Y entonces ahora soy su hijo para tener un Padre que es Dios y una familia en Cristo. Y creo que esto nos hace pensar dos cosas, ¿no? Que de repente nos vemos y decimos, no, hombre, si esos son los cristianos, pues yo no quiero nada. Yo no quiero formar parte de esa familia, pues ve cómo son, ¿no? Y para empezar somos los más criticados, ¿no? Luego. Pero creo que muchas veces se piensa eso, ¿no? Si ellos son, pues yo no quiero ser su familia. Suficiente tengo con la mía. Pero también creo que como dije, el concepto de familia está roto, y entonces creo que Dios pone un estándar más elevado para ser familia, porque ahora somos la familia de Dios, y Él en la cruz nos muestra que ser familia es darlo todo, es darlo todo. Entonces comportémonos como una familia celestial. Si hay cosas que debemos de cambiar en nuestra vida para que las personas quieran venir con nosotros, quieran sumarse o quieran tener lo que nosotros tenemos, creo que tenemos que ir cambiando. Que el estándar de familia que Dios ha puesto, que es muy elevado, pues nosotros también empecemos a vivirlo. Y esto nos da un propósito, Romanos 15, 5 al 6, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. Ese es un estándar más elevado, es estar juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, Jesús siendo nuestro ejemplo, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios. Nosotros, la iglesia, la familia de Cristo, está puesta en la tierra y en el cielo para glorificar a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso creo que tenemos que hacer, ¿no? Que infundir aliento, que haya armonía, y que seamos de un solo corazón para glorificar a Dios. Y entonces esa es la causa por la cual Pablo estaba orando, y porque somos una familia. Y entonces versículo 16 al 19 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Y entonces Pablo va a orar 4 cosas, o está orando 4 cosas. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. La segunda es para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, con la finalidad de que tengamos raíces y estemos cimentados en amor, para que seamos capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de su amor, y que podamos también conocer el amor de Dios con la finalidad de ser llenos de la plenitud de Dios. Al final, el amor que Dios nos da es para que conozcamos su plenitud. Y lo primero es eso, ¿no? Ser fortalecido en el Espíritu. Y no sé si alguna vez has ido a un gimnasio. No sé si alguna vez te has puesto la meta de bajar de peso, pagar una inscripción para pues ponerte más fit o más fuerte, pero el hecho es que cuando tú llegas al gimnasio te das cuenta que no es tan fácil. Te das cuenta que el primer día que fuiste no saliste como el que está así todo ponchado, ¿no? Al contrario, al otro día te estás muriendo, al otro día no te dan ganas de volver. Al otro día dices, no, esto no es para mí. Y yo creo que eso pasa con los que dicen a principio de año nuevo, este año voy a bajar de peso. Y se meten al gimnasio 2 clases y ya no aguantaron. Y pues no, están más buenos los tacos, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Tienes que hacer cambios en tu alimento, en tus rutinas para lograr el objetivo, ¿no? Y entonces ves que fortalecerte no es tan sencillo. Ves que fortalecerse lleva constancia y lleva tiempo. Y creo que en nosotros pasa lo mismo. El Señor dice, fortalezcanse en el Espíritu. Y yo creo que cuando le decimos, Señor, fortaléceme, es como cuando pagas la mensualidad del gimnasio. Ok, te voy a fortalecer, pero no es así. No es nada más, sí, ya estás fortalecido. Ahora el Señor te va a preparar. Ahora el Señor te va a decir, ok, vamos a orar. Ok, ¿quieres fortalecer tu espíritu? Vamos a leer la Biblia. Ok, déjame trabajar en tu vida. Deja que yo sea el instructor de tu vida espiritual. Deja que yo te diga y te quite todo lo que ahora tienes que remover de tu vida para que puedas ser fortalecido. Eso que te debilita tienes que hacerlo a un lado. Y muchas veces no nos gusta porque las cosas que intoxican nuestro espíritu generalmente son placenteras. Y entonces el Señor, ok, si quieres que te fortalezca, vamos a hacer toda una rutina espiritual. Y entonces, ok, Señor, empiezas día 1 leyendo Biblia, bien, orando, bien. Día 2, bien. Semana 2, un día sí, un día no. Semana 3, pues una vez a la semana oré, una vez a la semana leí. Se termina el mes y dices, chin, ya se me acabó la mensualidad. ¿Pago o no pago? ¿Pago o no pago? Y entonces creo que tenemos que ser constantes en su palabra, constantes en oración, constantes en la piedad. ¿Por qué? Porque necesitamos realmente ser fortalecidos de Dios. Pruebas vienen a nuestra vida. Cosas pasan en nuestra vida. Puede haber un evento en tu vida que lo pueda cambiar todo, que lo pueda quebrar todo. ¿Y cómo estás espiritualmente para recibir esa prueba? Y entonces creo que por eso tenemos que ser fortalecidos. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás listo para recibir la prueba? ¿Estás listo para cargar eso que viene a tu vida? Y ahora no es que lo tengas que cargar tú, Dios, se lo tienes que entregar a Dios, pero ¿estás listo para cuando venga algo fuerte a tu vida? Y entonces por eso el Señor nos recomienda, o Pablo más bien quiere, ora eso por nosotros, porque si alguien sabe, ¿no? Sabe que se necesita fuerza espiritual para no dejar la fe, pues es Pablo. Todo lo que ha vivido hasta ese día, todo lo que le ha pasado hasta ese día. Ahora, la finalidad de ser fortalecidos es que el Espíritu, es que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, con el propósito de que tengamos raíces y estemos cimentados en su amor.
La palabra habitar en el griego es katoikeo, que quiere decir alojarse permanentemente, es decir, residir. Y Dios o Jesús, su Espíritu, no vienen de vacaciones a tu corazón. De su Espíritu, Jesús viene a nuestras vidas para quedarse. No es como, pues ya llegué aquí a este corazón, voy a pasar unos días aquí, después me voy. Dios se quiere quedar, quiere alojarse permanentemente en tu vida. Y lo que pasa es que le decimos, Señor, limpia todo en mi ser. Y entonces el Señor empieza a quitar toda la mugre, empieza a quitar toda la basura que hay en tu vida porque Él no va a estar en un lugar incómodo. O sea, si viene a quedarse, no va a estar en un lugar donde no se sienta a gusto. Y entonces no dice, límpiale. Él empieza a limpiar cosas en nuestra vida. Igual, muchas veces no nos gusta y empezamos a cerrar puertas y empezamos a decirle, Señor, a ese cuarto no entres, Señor, acá no pases, eso no te lo permito tocar. Pero el Señor, si viene, es para quedarse y es para transformar nuestro corazón, para transformar nuestra vida. Ahora que soy papá soltero, me doy cuenta lo difícil que es que la casa esté limpia. Y no tengo a nadie quien echarle la culpa, o sea, soy yo. Soy yo, o sea, limpio mis trastes y cuando volteo ya hay trastes. Recojo la sala y cuando volteo ya hay cosas tiradas, tenis, cachuchas. Subo, limpio y así, ¿no? Todo el día y digo, Dios mío, qué difícil vivir conmigo. Pobre de mi esposa cuando estaba conmigo, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Oli ya me ayuda. Pareciera que no, pero Oli ya me ayuda. Ya saca sus juguetes, los deja tirados y ahí voy, los recojo y vuelvo y ya están otra vez tirados. Entonces es difícil, ¿no? Es difícil tener una casa limpia. Una vez a la semana va una chica, se llama Lore, va a limpiar la casa y limpia todo. Y lo deja todo muy limpio. Y cuando yo entro a la casa digo, ay, qué bien huele. Mira, todo está en su lugar. Y todo está bien. Y yo empiezo a pisar sin tenis, con calcetines para que me dure más limpia la casa. Y entonces, pero eso solo pasa una vez a la semana. Y creo que tomando eso, creo que con Dios deberíamos de dejar que Él todos los días trabaje en nuestro corazón, que todos los días limpie lo que tenga que limpiar, que Él habite, que Él se quede en mi vida. Y esto para que empiecen a salir raíces espirituales en nosotros. Para que empecemos a ser cimentados en el amor de Cristo. Salmo 1, acompáñame a Salmo capítulo 1, hablando de raíces. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y esto me gusta porque dice, en la ley de Jehová está su delicia. Y esta palabra delicia es algo así. Por ejemplo, a mí saben que me gusta la carne asada. Y yo veo la carne asada y digo, qué rico. Y ahorita ya hasta se me hizo agua a la boca, ¿no? Y así, ¿no? Que la palabra de Dios para nosotros sea una delicia, sea algo que anhelamos mucho, sea algo que se nos antoja mucho. Y dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué va a pasar cuando comemos, cuando nos alimentamos de la palabra? Será plantado a árbol junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y entonces si no tenemos raíces, pues va a llegar el agua, el viento, y se va a llevar todo. Pero si estamos siendo fortalecidos por el Señor,
si estamos dejando que el Señor habite en nuestro corazón, las raíces se van a hacer más profundas y seremos plantados como árbol junto a corrientes de agua. Y cimentados, ¿no? Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estaba con un cimiento fijo, ¿no? Había raíces, había buena tierra, había Cristo en nuestros corazones, Cristo habitando en nosotros. Y entonces, cuando venga lo que venga, aunque nos duela, porque en la vida pasamos de todo, o sea, pasamos alegrías, pasamos tragedias, pasamos momentos de desesperación, pasamos momentos de angustia, momentos de enfermedad y de todo tipo de momentos pasamos en la vida, pero si estamos cimentados y con raíces, no nos caemos, nos levantamos. Pablo está ahí en una cárcel orando, diciendo, tengo raíces, tengo cimiento y aunque estoy aquí me pongo de rodillas. Porque sé lo que viene para mí, porque sé quién me está cuidando, sé quién me está fortaleciendo. Y después de que tenemos raíces y estamos cimentados en el amor de Dios, dice, para que seamos capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Esta palabra comprender es tomar anhelantemente, apoderarse, y creo que eso quiere decir Pablo, que podamos anhelar, conocer el amor de Dios. Y te has hecho esta pregunta, si realmente deseas anhelantemente, o sea que hay un deseo ferviente en tu vida por conocer de Dios. Y entonces vemos que ese amor tan grande, tan vasto y perfecto, del cual aquí está hablando Pablo, es el que se derramó en nuestra vida en la cruz del Calvario. Dice que es tan ancho y es para incluir a cualquier persona. O sea, el amor de Dios incluye a todos. Mateo 7, 13, 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y entonces dice, la puerta ancha es por donde todo mundo va, ¿no? Como decía Pablo aquí, que es la corriente de este mundo, ¿no? La corriente de Satanás, la puerta ancha. Pero aun cuando la puerta para salvación es angosta, el amor de Dios es ancho para que tú puedas pasar por esa puerta. El Señor de Dios es tan ancho para que tú puedas venir a Él y Él te permita entrar por la puerta de salvación. Aun cuando es estrecha, su amor es tan grande por ti y por mí, que nos dice, ven, pásale por aquí, ahí por ese huequito donde parece que no puedes entrar, mi amor te hace pasar por ahí. Y entonces vemos que es ancho porque puede incluir a cualquier persona. Es largo, es decir, el amor de Dios es eterno. No tiene principio. ¿Recuerdas? Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que tú nacieras, el Señor ya te había escogido. Y entonces vas a estar con Él por la eternidad. Jeremías 31, 1 al 3 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. ¿Y recuerdas ese día en que tú hallaste gracia en el desierto de tu vida? Donde el Señor se te atravesó y te rescató. Cuando Israel iba en busca de reposo, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado,
por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y el Señor nos ama con amor eterno. Y no es que un día llegues al cielo y el Señor te vea y diga, pues, ¿qué es aquí? ¿Tú qué andas haciendo por acá? No, o sea, el Señor te ama con amor eterno. El Señor te rescató por su amor eterno. Es largo el amor de Dios. No tiene principio ni tiene fin para nosotros. Es la forma en que Dios nos ama. Y también dice que su amor es profundo. Y entonces Dios nos extiende su mano aún estando en el hoyo más hondo. Ahí de donde te rescató el Señor. ¿Recuerdas ese momento donde decías, de aquí no salgo? Y el amor de Dios es más profundo que el hoyo en el que te encuentras o te encontrabas. Y Salmo 42 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña firme y enderezó mis pasos. Y entonces el Señor nos ve y nos rescata y pone nuestros pasos en tierra firme. Y dice también que es alto. Y como leímos hace unas semanas, el amor de Dios nos coloca en lugares celestiales. Su amor es tan alto que hoy estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y piensa en Pablo, en una cárcel, bajo arresto, escribiendo todas las cartas que ha escrito, y lo que vivió y lo que está viviendo no es fácil, pero dice, esta cárcel en la cual estoy, este arresto en el cual estoy, este lugar, es un lugar celestial. Estoy en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y has pensado eso, no? En la situación que estás el día de hoy, por más difícil o por mejor que sea el día de hoy. O sea, si es difícil, piensa que ese lugar es una bendición también. Es difícil de entenderlo, pero creo que es cierto. Y entonces vemos que el amor de Dios es alto, ancho, largo y tiene forma de cruz. Tiene forma de cruz. Tiene la forma de Cristo. De donde derramó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de ellos. Ahí el Señor mostró su amor para nosotros. Ahí el Señor mostró cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán hondo es y cuán profundo es el amor de Dios para con nosotros. Salmo 139. Versículo 7 al 12. Hablando de su amor, ¿no? Y de lo grande que es, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado en lo profundo, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí tu mano me guiará y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y entonces vemos, ¿a dónde huimos de Dios? No podemos escapar de su amor. No podemos escapar de su amor. Su amor ya fue derramado por el hombre. Pero seguimos huyendo. Muchas personas siguen huyendo del amor de Dios. Y entonces así es. Y cuando el Señor nos muestra esto, nos dice, cuando el Señor nos permite ver esto, nos permite conocer el amor de Cristo, tiene la finalidad de ser llenos de la plenitud de Dios. Y el permitirte conocer lo ancho, lo alto, lo profundo, es conocer a Dios, es conocer a Cristo. Y aquí usa la palabra conocer. O sea, el Señor nos permite a ti y a mí conocer ese amor, entenderlo. Y yo no sé, los que ya están casados, cuando andaban de novios,
pues querían conocer todo de su esposa o esposo, ¿no? ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta? Y todos los días era conocer a esa persona, conocerla. Yo con Gaby, se va a oír cursi, pero duraba horas platicando. Tenía la desventaja en ese momento de que estábamos lejos. Yo en Torreón, ella aquí en Guanajuato, hablando 4 horas, conociéndonos. Y creo que nosotros tenemos que tener ese anhelo por conocer de Dios, por conocer, y aún ya cuando nos casamos, la seguí conociendo. Y cuando nos casamos, pude ver que como dices, cuando te casas, en la enfermedad pude conocer su amor, en la enfermedad ella pudo conocer mi amor, en la alegría pude conocer su amor, en los días de tristeza pudimos conocer su amor. Y entonces todo eso es curiosidad. Y ten curiosidad por conocer de Dios, del amor de Dios. Dile, Señor, hoy muéstrame tu amor. Hoy muéstrame lo ancho, lo alto, lo profundo. Y entonces cuando tú te acercas a Dios para conocerlo, te va a llenar de Cristo. Te va a mostrar a Cristo. Porque su máxima prueba de amor de Dios para los hombres fue haber entregado a su Hijo Jesucristo. Y aún Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y entonces nosotros, cuando aquí dice Pablo en versículo 19, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, el Señor lo que quiere es que conozcamos más y más de su Hijo, por medio de su Espíritu. En Él habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Y versículo 20 y 21 dicen, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y ojo aquí, porque dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. El Señor puede hacerlo más grande aún, más abundante aún, pero no quiere decir que quiera hacerlo. El Señor sabe cuándo lo va a hacer así. Porque si tomamos el versículo fuera de contexto, decimos, Señor, dame un carro. Y estamos esperando el BMW, ¿no? El Porsche, el Ferrari. Si Dios quiere, te lo puede dar. Pero no está hablando de eso. Está hablando de su amor. Está hablando de su amor y Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y me gusta porque toda esta oración que Pablo está haciendo es conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Pablo comenzó diciendo, para que os dé conforme a las riquezas. Y muchas veces Dios nos puede dar algo mejor que tal vez no nos gusta. Es que eso no era, Señor. De eso no te pedí. Pero si estamos pidiendo conforme a su voluntad, creo que tenemos que esperar en Él. Lo que Él considere mejor para su vida, eso es lo que será más grande, más abundante de lo que pedimos o entendemos. Yo cuando me enteré del cáncer de Gaby, le dije, Señor, pues yo quisiera que la sanaras, pero haz tu voluntad. Pero haz tu voluntad. Y sabemos que el Señor la llevó a su presencia, ¿no? Y de momento es, Señor, ¿qué onda? Pues no que nos das más abundante y de lo que podemos entender. Y yo sé que es la voluntad de Dios y yo sé que para ella es mucho mejor. O sea, ¿qué diferencia va a pasar el resto de sus días conmigo que en la presencia de Dios? ¿No? Y entonces tenemos que entender que si al Señor le estamos pidiendo conforme a su voluntad, Él nos va a dar lo que Él considera que es mejor para nuestras vidas. Y a veces no lo entendemos, a veces batallamos para entenderlo, pero créeme, el Señor te está dando lo que es mejor para ti.
Y entonces está hablando de su amor. Él quiere que su amor sea más abundante de lo que entendemos. Y dice, y la iglesia, y a él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Y aquí termina la oración. Si somos una iglesia en Cristo, que es lo que Pablo nos ha estado enseñando durante las últimas semanas, es para dar gloria a Dios. Nosotros como cuerpo en Cristo estamos para dar gloria a Dios en todo lo que hacemos, por todas las edades. Cualquier cristiano de todo el mundo es parte de la iglesia para dar gloria a Dios. Y como dice su palabra, todo lo que hagámoslo para la gloria de Dios. Todo, tu trabajo, tu estudio, tu familia, todo debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Y creo que si ponemos eso en nuestro corazón, en nuestra mente, muchas cosas van a empezar a cambiar. Muchas cosas van a empezar a cambiar. Y entonces vemos, ¿no? Para terminar, que el amor de Dios es excesivo para con nosotros, que nos permite conocerle, que nos permite ver la plenitud de Dios en Cristo Jesús, que nos enseña que es abundante. El Señor nos ama tanto, el Señor te ama tanto, que dio a su Hijo unigénito en la cruz, para que tú y yo fuéramos salvos. No dio poca cosa, dio lo mejor de lo mejor. Y aún Cristo no se aferró a sí mismo. Dijo, soy Dios, no, yo aquí me quedo. Él vino y tomó nuestra forma de hombre, y fue a la cruz del Calvario amándonos. Y entonces su Espíritu Santo viene a nosotros, nos sella un sello de amor. Nos aparta para Él. ¿Tú crees que así como soy merecería ser apartado por Dios? Pero el Señor en amor, por medio de su Espíritu, decide habitar en nosotros. Es tan grande el amor de Dios para con nosotros. Y entonces, para terminar nada más, pues estos 3 capítulos es como dije durante varias semanas, teología cristiana. Es decir, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Nos salvó por medio de Jesucristo, nos selló por medio de su Espíritu, y nos enseña que la salvación no es por obras, sino es por pura gracia, por el puro amor de Dios, y que ahora que somos salvos, somos parte de una familia, somos parte de la iglesia de Cristo, y nos enseña también que no fue ocurrencia de alguien, sino el propósito divino de Dios que le fue revelado a los apóstoles para que lo compartieran con los gentiles. Y entonces ya no hay muros, ya no hay barreras. Todo cristiano, sea judío, sea gentil, forma parte de la familia de Dios, con el propósito de conocer su amor y de compartirlo. Ahora tú y yo podemos compartir del amor de Dios porque le conocemos, porque se ha manifestado en nuestra vida para su gloria. Estamos aquí en la iglesia para dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. ¿Oramos? Pues Dios bueno y Padre bueno, gracias Señor por este tiempo. Gracias Padre por tu amor, Señor, por la cruz, Señor, que hoy recordábamos. Dios bendito, Señor, pues tu amor es inalcanzable, Señor, para nosotros, pero lo recibimos, Dios. Lo recibimos, Señor, porque sin tu amor, Señor, estaríamos perdidos. Sin tu misericordia, Señor, nosotros estaríamos pues vagando, Señor. Pero tú sacaste, Señor, nos sacaste de lo profundo de nuestro error. Pusiste nuestros pies sobre tierra firmes para que camináramos en el amor que has derramado en nuestra vida. Señor, gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, porque pues hoy la iglesia, Señor, están algunos reunidos, otros en casa, Señor. Pero el hecho, Señor, es que estamos aquí, Señor, y somos tu iglesia, Señor. Úsanos, Dios, para tu gloria. Úsanos, Señor, para tus propósitos, Dios. Y gracias, Señor, pues por la vida también de Pablo, Señor, que nos escribe y nos enseña todas estas cosas.
Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y pues nada, Dios te bendiga. Te mando un abrazo, un saludo de parte de todos los que estamos por aquí. Y pues deseo vernos pronto. Espero que el Señor nos conceda reunirnos por acá pronto. Dios te bendiga.